Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. Hoy, en unos días especiales que hemos estado viviendo y con mucho que ha estado sucediendo y por suceder, definitivamente. Ah, el fin de semana pasado, domingo pasado, mi familia quería ir a un complejo deportivo donde van mis hijos a practicar deporte, donde solemos ir todos cuando queremos practicar deporte. Eh, y bueno, nos levantamos todos a la mañana, no tan temprano como entre semana, pero no tan tarde como el domingo. Y bueno, querían ir y me invitaron. Y yo dije, bueno, esta vez me tengo que quedar porque tenía algunas cosas que hacer, ¿no? Entonces dije, me quedo. Y mi hija chiquitina, ya no es tan chiquitina, pero todavía es muy, muy consentida, dice que no, que ella se queda, que ella quiere quedarse, que ella quiere quedarse un ratito, ya que es domingo y no sé qué, para descansar lo que no descansa en la semana. Pero entonces pregunta, ¿pero me voy a quedar solita? Y entonces entra ahí un juego ahí típico entre nosotros de consentirla yo a ella y ella a mí, etcétera. Entonces le digo, ¿cómo se te ocurre? Yo no puedo dejar solo a mi angelito. Yo me quedo a cuidar en mi angelito y mi angelito se queda cuidándome. ¿Por qué? Pues a ella le hablo así, ¿no? Es niña, es la menor, muy consentida, es muy linda conmigo, entonces le consiento de tal manera, le uso palabras así como mi angelito y linda y las típicas que uno le dice a sus hijos, ¿no? Pero a ella en especial, esta es una de las que más uso, mi angelito, pero sonaba muy chistoso. Yo me quedo cuidando a mi angelito, cuidando al ángel, ¿no? Se supone que los ángeles son los que cuidan, se habla del ángel de la guarda, pero yo solté esa frase y yo me quedo cuidando a mi angelito. En la porción de la semana, en la parashá Vayelech, que traducido es y fue, es el mismo título de nuestro mensaje, y fue, está escrito en el primer capítulo, bueno, de hecho la porción es este capítulo 31 de Deuteronomio, pero en el versículo 12 dice la escritura así: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor su Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Señor su Dios todos los días que vivan sobre la tierra a donde van, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Moisés está instruyendo a su pueblo acerca de cómo han de hacer cuando entren a esta tierra que están ya a puertas y cómo han de conducirse, etcétera, etcétera. Él les está recitando lo que nombra aquí el texto como las palabras de esta ley, como un documento especial, una ley especial que les está dando. Les recita un poema y etcétera. Pero es muy curioso lo que dice aquí. Ustedes tienen que compartir esto con sus hijos porque es importante que su pueblo se reúna, se congregue, se junte a escuchar, a aprender, a temer al Señor y cuidar de cumplir todas estas palabras de la ley. Y así tienen que aprender los que no supieron esto de viva experiencia, sino que lo van a escuchar luego, escucharlo al punto de que lo aprendan y aprendan a cuidar de esto. Y nos encontramos de nuevo con este concepto aquí de cuidar, cuando precisamente este fin de semana que pasó, yo bajo de mi habitación ya lo que tenía que hacer, la razón por la que me quedé en casa, dejo a mi niña acostada y me bajo a leer la porción, a hacer la primera lectura, a estudiarla. Me encuentro con esto y me acuerdo de eso que hablaba yo hacía un ratito con mi hija, de cuidar al ángel cuando se supone que es el ángel el que cuida. Y aquí estamos ante algo parecido. Cuiden ustedes de estas palabras, de esta ley. Pero bueno, no se supone que es toda esta verdad, la Torá y lo que está detrás de la Torá, el revelador de la Torá, la divinidad, la que nos cuida. ¿Cómo es que se nos pone en posición de nosotros cuidar? Al fin de cuentas, ¿cómo funciona? ¿Nos cuidan o nosotros cuidamos?
Con respecto a los ángeles, ¿no están los ángeles para cuidar? ¿Cómo haremos nosotros de cuidar al ángel? Fíjense que hay cosas muy curiosas en la escritura. Respecto de los ángeles, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 14, viene explayándose allí el autor acerca de lo que son las realidades espirituales y haciendo comparaciones de entidades humanas con entidades espirituales, en este caso hablando de ángeles, y explica algo acerca de ellos. Y al llegar al versículo 14, hablando de ángeles, dice, ¿no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, los que se llama ángel en hebreo malaj, malaj es mensajero, un mensajero que es enviado en hebreo es shaliach, enviados a favor, o sea, un regalo, un mensajero enviado como regalo de las realidades superiores para las realidades inferiores, para los habitantes de esta tierra. No son los ángeles espíritus, o como lo llama Maimónides, el gran sabio judío, el Rambam, inteligencias puras, o sea, entes espirituales, paquetes de información positiva, digamos, paquetes de información, de energía, que vienen para traerle cosas positivas al hombre, al ser humano, básicamente lo que está diciendo aquí. O sea, dones de Dios, ¿no son eso? Sí, son estas realidades espirituales dones de Dios a la humanidad. Sin embargo, respecto a esto, al don, dice 1 Timoteo 4, versículo 14, en la primera parte. Dice el apóstol a Timoteo, dándole un consejo, no descuides el don que hay en ti. ¿Has recibido un don de Dios? Un don de lo alto viene a favor nuestro, por eso son dones, regalos, dádivas, entregas que se nos hacen para ayudarnos en nuestro proyecto de vida, en el desarrollo de nuestra experiencia de vida. Recibimos paquetes de información, paquetes de energía, paquetes de aptitudes e incluso actitudes también. Bueno, eso está ahí para ayudarnos, para cuidar de nosotros. Sin embargo, dice el apóstol, no descuides, o sea, cuida. No descuidar es cuidar. Cuida el don que hay en ti. Pero si el don viene a cuidarme, ¿cómo así que yo cuidarlo? Luego, en Deuteronomio 28:58, cuando se están enumerando allí, luego de haber enumerado un montón de bendiciones que vienen producto de cuidar y poner por obra las instrucciones divinas, dice Deuteronomio 28:58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, ¿cuál? El Señor tu Dios, aquí viene el tetragramatón, Yud-Ke Vav-Ke, tu Dios. Bueno, y entonces vendrán ciertas cosas, y sigue diciendo el pasaje. Pero de nuevo tenemos lo mismo, nosotros necesitando que nos cuiden, pero aquí nos habla de tú cuida. Cuida esto, amigo. Hazte cargo de esto. Y entonces, uno tiene que preguntarse, ¿de qué se trata? ¿Me cuidan? Pero por todos lados encontramos en la escritura el concepto de cuida de hacer. Cuida esto. Y todo surge de algo risible, y un momento de compartir con mi hija, en donde yo consintiéndola le digo, mi angelito, yo te cuido, mi angelito. Pero miren que, ¿a dónde me llevó esto en la lectura de la Torá, de la Parashá? Y todas las preguntas que surgen al respecto. ¿Por qué tanto énfasis en que cuidemos? Si se supone que nosotros somos los que necesitamos el cuidado. Bueno, el asunto aquí es que empecemos a madurar y a darnos cuenta de que tenemos que superar esa actitud infantil, vamos a decirlo, para que suene más suave, infantil espiritual, de estar todo el tiempo creyendo que fe es tener aspiraciones, necesidades, carencias de cuidado de algún lado y andar supersticiosos ante el mundo, requiriendo que nos cuiden y empezar a darnos cuenta
de que estamos hechos, diseñados, equipados para cuidar de eso que esperamos que nos cuide y que solo funciona una cosa en la medida que se dé la otra. Se trata, dicho de una manera sencilla, de relación. Relación. Hay una relación directa, tiene que haberla, entre aquellas partes que deseen verse intervenidas por la otra. Tiene que haber una relación directa entre las partes que deseen verse intervenidas. Si yo quiero tener la intervención de los cielos en mi realidad, la intervención divina en mí, en mi humanidad terrenal, necesito relacionarme con eso. El terreno de los conceptos, los dogmas, las creencias, etcétera, etcétera, es un asunto que puede parecer de lo más interesante. Y lo es, no siempre se puede hablar de esto en términos despectivos. A mí me encanta todo esto, los conceptos, los dogmas, las creencias, toda esa maravilla de experiencia humana que hay cuando nos ponemos a pensar, a hilvanar sobre todo eso en la mente, en el ser de las personas, es fantástico. Pero el asunto es que para que una realidad sea vigente y relevante para nosotros, tenemos que desarrollar la capacidad de hacerla descender un poco al plano de la vida, bajarla de lo conceptual, de lo dogmático, de la creencia, etcétera, al plano de la vida. Por eso dije, tiene que ver con relación. Tenemos que relacionarnos con eso. Aquello con lo que no nos relacionamos caduca, se acaba, se muere. En un cuerpo, cuando hay un área a donde por alguna razón, un accidente, una cuestión física, no empieza a llegar suficiente la sangre, no hay circulación a ese miembro del cuerpo, normalmente lo que pasa es que ese cuerpo, ese miembro empieza a perder vitalidad. Aquello que no se relaciona, deja algo que sea muy importante para ti. Yo aquí tengo unas cuantas reliquias, ¿no? Si se han fijado, en mi fondo hay una máquina de escribir. Es una herencia de mi abuela. Yo en mi bachillerato aprendí a mecanografiar, fue con máquina de escribir. Es una herencia de mi difunta abuela materna. Quise tenerlo por las dos cosas, porque me recuerda a mi niñez y porque viene desde mis ancestros. Pero luego de que fallece mi abuela y bueno, en una visita posterior, yo sabía la existencia de esta máquina, voy a pedirla a mis tías y primas, familiares que estaban allá en la casa donde vivía mi abuela, y la desempacamos, la desempolvamos, la revisamos, estaba toda tiesa las teclas y todo el mecanismo del funcionamiento, porque no se usa. Y lo que no se usa, aquello con lo que no te relacionas, va cayéndose. Lo sabemos quienes llevamos unos años de vida y hemos podido visitar una casa abandonada, sola. Puede estar reconstruida con los mejores materiales, pero se empieza a deteriorar y se cae. Es increíble cómo funciona eso. Lo que mantiene en pie una casa es la gente que la habita. A la casa la mantiene en pie el hogar, aunque el hogar lo haga una sola persona y su perro, pero es lo humano lo que mantiene vivo esa relación. Es increíble como ilustración esto. Somos nosotros los que mantenemos vivo un vínculo, los que tenemos que hacerlo. Por eso se nos encarga, cuida. ¿Quieres injerencia del mundo trascendente, supremo, espiritual, divino, de los cielos sobre tu realidad? Mantén vivo ese vínculo. ¿Alguna vez han oído el dicho popular de que el conocimiento es poder? Bueno, permítanme contarles un par de situaciones alrededor de esto que quizá nos ayude a aterrizar un poco estas ideas que intento expresar. El otro día acompañaba a mi hija mayor a un ensayo de la escuela. En un ensayo para una presentación en el colegio y bueno, sus compañeros habían quedado de reunirse en un parque, aquí más o menos cerca de casa, a hacer una práctica, un ensayo. Entonces llego con ella a acompañarla, porque bueno, un parque en un barrio popular y
hay que ir, hay que acompañar. Entonces llegamos ahí y de repente llegan unos muchachos ahí, yo no conocía, yo empecé a ver unos muchachos con un aspecto, es lamentable que todavía, al día de hoy, nos dejamos llevar mucho por los prejuicios, ¿no? Y por lo que vemos externamente. Pero es la realidad, no estoy aquí ni para defender, ni para justificar, ni para nada, solo para contar. Unos muchachos ahí que llegaron a esta cancha de un aspecto, bueno, me hizo prevenir. Entonces yo ahí muy pendiente de la niña y de los otros muchachos. Bueno, ya mi niña tiene 14, tiene compañeros de 14, 15, 16 años. Entonces ahí un poco pendientes y estos muchachos lo veía como extraños ahí pateando la bola ahí mientras esperábamos a que llegaran los chicos del ensayo. Bueno, resultó que ya empiezan su ensayo y me doy cuenta que un par de chicos de estos que yo tenía como cierta prevención eran compañeros de mi hija que estaban esperando también a que los demás llegaran para el ensayo. Es increíble cómo cuando ya me doy cuenta que mi hija se relaciona con ellos, que les habla, mi hija es bajita, heredó los genes de su padre, estos muchachos eran más o menos altos, grandotes y pues lo que les digo, me generó cierta prevención, pero ella ahí les hablaba con tal camaradería, con tal confianza, que ya pasó. No importa si no eran lo que quizá yo pudiera sospechar, o si tal vez sí, pero el hecho de que los conoces, mi hija los conocía, bueno, ya tienes una confianza, ya tienes un poder sobre ellos, que sabes que no te van a hacer ningún tipo de mal. Una vez hablaba con un amigo, un profesor que me contaba acerca de su relación con la gente de su barrio. Estábamos charlando y yo le dije, oye, ¿cómo te la vas aquí con el sector? El profe tiene una papelería, un café internet, no sé cómo se dice. Sí. Y a veces llegaba tarde. Y un día precisamente estábamos charlando porque eso fue en Bucaramanga, yo no vivo allá. Y estaba de visita en la ciudad, entonces estábamos charlando hasta muy tarde de la noche. Y le dije, bueno, y ahora te vas para tu casa y no te da así llegar al barrio. Yo he visto que el barrio es, bueno, pesadito. Y yo, no, la gente me conoce ahí de mucho tiempo y a mí me cuidan la gente de la calle, la gente que normalmente, pues, hay que decirlo, son ladrones o, tienen su vida nocturna, su forma particular de ocupar su tiempo, vamos a decirlo. Y me dice, no, a mí me cuidan. A veces vengo, me dejo el auto y voy, lo dejaba muy cerquita de la casa, pero voy camino a la casa y entonces yo veo que vienen dos, tres hacia mí. Cuando ya me ven y dicen, no, tranquila, es el profe, es el profe. ¿Qué más, profe? Vamos, lo acompañamos hasta la casa. Es increíble cómo gente que pudiera inspirar miedo, que pudiera inspirar, pues, prevención y demás, como los conoces y como te conocen, eso te da una suerte de poder sobre ellos. Tienes un poder con el cual sabes que cuentas, ejerces algo sobre ellos suficiente como para que no te hagan daño. Porque como los conoces, el conocimiento es poder. Es increíble, pero cierto. El conocimiento es poder en formas mucho más allá de lo que la gente se acostumbra a considerar. La gente que cree que el conocimiento es poder. Bueno, si sé mucha información, tengo conocimiento de ciertas cosas, tengo poder ¿sobre qué? Pues, esto es cuando puedes llevarlo a la realidad con la que vives. Mucha gente que tiene mucha información en la cabeza y eso no equivale a conocimiento. Es información, pero no traducen eso en conocimiento real, aplicable a la vida para que entonces se vuelva poder. Pero ¿saben? Que este tipo de cosas tienen injerencias incluso en términos espirituales. Tener conocimiento acerca de lo divino implica un cierto poder en las cosas de suyo. Es increíble, pero vamos a verlo. Cuando Dios se le manifiesta a Moisés, él le dice, Dios a Moisés, le dice así, Éxodo 6, versículos 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy, y aquí aparece el nombre sagrado de 4 letras, Yud Ke Vav Ke, yo soy el Eterno, Yud Ke Vav Ke. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como Dios omnipotente, podría ser una traducción más o menos cercana.
como el Dios todopoderoso, como el Dios autosuficiente, digamos. Así me manifesté a Abraham, Isaac y a Jacob. Mas en mi nombre, Yud-Ke-Vav-Ke, el Eterno, no me di a conocer a ellos. Y es increíble todo lo que aquí acontece, todo lo que aquí se dice entre líneas, porque partamos de algo. Anteriormente, ya los patriarcas le nombraron con este nombre. Al comienzo del Génesis, ya se había nombrado a Dios con este nombre. ¿Cómo así que a los antiguos no me di a conocer con ese nombre? Pero a ti sí, es lo que le está diciendo a Moisés. Yo a los antiguos me di a conocer con una manifestación, pero no con esta, del nombre de 4 letras, que te voy a revelar a ti. Pasa que el nombre, conocer el nombre, no implica saber cómo se llama una persona, no conocer un apelativo, cómo pronunciar, sino las implicaciones que esto tiene. Dios, esencialmente hablando, no tiene nombres propios. Es que este nombre es con lo que se le conoce a Dios, así se llama a él, este es su nombre de pila o cosa por el estilo, sino que los nombres en hebreo significan o revelan parte de la identidad de alguien. Por el nombre conocemos a la persona, por eso ustedes ven que en la escritura dice, y le llamó su nombre tal y tal, porque dijo, pasó esto y esto. Entonces, lo que sucede, algo particular de la identidad de la persona, está declarado en su nombre. Por eso es el tema de poner nombres es un asunto tan delicado en el cual no vamos a entrar ahora. Lo cierto es que lo que Dios le está diciendo, más allá de que este nombre se conociera tal vez por apelativo, es de que la potencialidad del nombre sagrado, de la manifestación de la misericordia contenida en el nombre sagrado, no había sido revelada todavía, sino ahora a partir de Moisés. Antes lo conocían a Dios por la manifestación como creador, como hacedor omnipotente de todas las cosas, nada más. Como ser que interviene en la realidad, no. Y es lo que se le va a revelar a Moisés. Luego de que se le empieza a revelar todo esto a Moisés, empieza esa revelación en el proceso de vida de Moisés, con todo lo que esto implica en sus relaciones diarias, cotidianas, en el desarrollo de su propósito de vida, en su misión de ir hasta Egipto a compartir con su pueblo y en medio de eso sacarlo de allí, todo lo que tiene que ver con las plagas y demás cosas, que llega a tener y a desarrollar un muy singular tipo de relación de Moisés con lo divino. Empieza a conocerlo por relación. Es el verdadero sentido de conocer. Conocer en hebreo, por cierto, es la palabra yadá. Yadá tiene que ver con conocimiento por relación, conocimiento por experiencia, conocimiento vívido, conocimiento por vivencia, no por transmisión de información, sino por relación que se tiene con esa información. Bueno, llega a desarrollar esa relación Moisés, o sea, a conocer de tal suerte a lo divino, que miren lo que pasa luego en Éxodo 32:9. Dijo más el Eterno a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Esto ocurre inmediatamente después del tema del episodio del becerro de oro y demás. Entonces Dios hablando con Moisés le dice, yo he visto que este pueblo es bien terco, se portan como a ellos les da la gana. Éxodo 32:10. Ahora pues, déjame. No le dice Moisés a Dios, le dice Dios a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Dios diciéndole a Moisés, hazte un lado, sí, dame el permiso suficiente para yo ir a intervenir delante de este pueblo. El mensaje bíblico, el completo mensaje bíblico es uno de absoluta incumbencia divina humana. El mensaje bíblico no es solo, como muchos dicen, la revelación de Dios, el mensaje de Dios, la comunicación de Dios al hombre. El mensaje bíblico completo es la relación divina, humana, humana, divina. Como dijo Buber, lo cité hace unas enseñanzas atrás, a ver si lo recuerdo de memoria. La gran revelación o el gran hito en lo que reveló para el mundo el concepto de Israel no es el monoteísmo bíblico, no es la idea de un único Dios, sino de que el hombre se dirija a ese Dios como tú. O sea,
En palabras sencillas, que esto está muy sencillo, pero en palabras, digamos, más directas, es la clave de la Biblia no está en un ser poderoso, sino en la relación que es posible con el hombre de ese ser poderoso. Dios administra su mundo, Dios se mueve en su mundo a través de la esfera humana. O dicho de otra manera, el hombre se expresa plenamente en su divinidad. Porque, como dice Buber en Imágenes del bien y del mal, libertad del hombre y poder determinante de Dios no son contradictorios. La libertad del hombre de moverse, de actuar, de ir por allí, por acá, ejerciendo su albedrío, su libertad, no contradice el poder determinante de Dios, sino que Dios actúa y determina el mundo a partir de lo que hace el hombre, encausa el devenir del mundo a partir de la acción humana. Actúa. ¿Dónde está Dios? En lo que el hombre hace. A través de eso se mueve. No es que Dios no pueda redimir al mundo sin el hombre, es que no desea hacerlo. Amós 3:7 recoge esta verdad. Dice, porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que se revele su secreto a sus siervos, los profetas. O sea, el Señor hace, el Señor actúa a través de la manifestación a sus siervos, los profetas, y antes de que lo encumbremos por allá a los revelados, a los iluminados, etcétera, es a todo aquel que percibe. Dios actúa en la percepción que los humanos tienen de sí. Los humanos actuamos, comprendemos cómo funciona el universo, pensamos, involucramos, nos hacemos conscientes de lo supremo, de lo trascendente en nuestra realidad. Ahí se está Dios moviendo. Y sigue diciendo Amós, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Si el Señor habla, si el Señor se mueve, si algo está haciendo lo divino en su mundo, en su realidad, ¿cómo no van los humanos a temblar, a hacer, a percibir algo? Y esto no es un asunto religioso, étnico o supersticioso. No es que solamente haya, sí, los profetas de Israel hablaron porque Dios les revelaba y así, con voz atronadora, o de alguna manera escuchaba una voz en su interior o invadía su conciencia, los poseía algo. No busquemos artificios. Porque ejemplo de eso tenemos en la Biblia y fuera de ella, que no necesariamente son los profetas Isaías, Jeremías, Elías. En la Biblia encontramos, por ejemplo, al profeta Bilam, el profeta gentil. Era el profeta de los gentiles. Lo buscaban por eso, lo reconocían por eso. La tradición hebrea explaya un poco más a partir del texto bíblico y dice que Bilam o Balaam era para las naciones lo que era Moisés para Israel. O sea, el gran profeta. Y extrabíblicamente, fíjense, estos días repasaba por ahí una cita de Platón, el gran filósofo de la antigüedad. En la República nos deja un vaticinio impresionante de lo que pasaría en una sociedad indigna de la manifestación de la justicia. Y él dice allí, si un hombre justo entrase a este mundo, sería incomprendido, torturado, flagelado y empalado. De ahí que popularmente la cita se cita como, si un hombre justo completamente entrase a este mundo, sería castigado y crucificado. Y muchos ven ahí una profecía de Sócrates, de Platón, perdón, acerca de Jesucristo. Pero miren lo que dicen, de verdad que es impresionante. Si un hombre justo entrase a este mundo, ahora, Platón habló de esto 3 siglos antes de Jesús, por lo menos. Si un hombre entrase a este mundo, si un hombre justo entrase, sería incomprendido, torturado, flagelado y empalado. O sea, clavado en un palo, en un madero. Es increíble porque es lo que viene y pasa después con Jesús. O sea,
lo que hace Platón al detenerse a considerar el mundo y la realidad, darse cuenta que el mundo debe aspirar a algo mejor, mayor, supremo, algo más divino, algo más justo, a un bien esencial, y se da cuenta que su sociedad está muy caída y muy lejana de eso. Él entonces se plantea una realidad: si apareciera al menos un justo de verdad, la sociedad no aceptaría la justicia, que es el ideal. Está hablando él en la República, está hablando de un ideal político, social impresionante. Pero estamos tan lejos de ese ideal que el ideal que buscamos sería torturado, flagelado, empalado. Increíble. La revelación. Habla el Señor y la gente no va a profetizar. Si se mueve el mundo a partir de la injerencia divina, el humano sabe que algo está pasando. Cuando el ofrecimiento de la revelación de Dios llega al hombre, lo hace alrededor de esta idea. Cuando el ofrecimiento, una oferta de revelación divina llega a algún ser humano, gira alrededor de esta idea. En Hechos 22:14 se le revela a un religioso judío una idea. Este religioso judío se conocía como el rabino Shaul de Tarso, que tenía su propio entendimiento de la religión y de las cosas espirituales, pero estaba lejos de conocer la profundidad de la relación divina. Y entonces se le manifiesta a través de un hombre piadoso lo siguiente, Hechos 22:14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres, era otro piadoso hebreo, o mayor relación espiritual. Entonces le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Este Saúl era un religioso, pero tenía todavía que descubrir la relación. Y es lo que le está anunciando aquí este piadoso varón. Este Dios te ha escogido para que conozcas, para que relaciones, no para que tengas información religiosa y dogmática, que es lo que te ha llevado a ser eso que eres. Conoce su voluntad. ¿Dónde me la aprendo? ¿Dónde la leo? No, relaciónate con ella. Pero a un hombre no religioso, Ciro, el persa, un rey, que no tenía que ver con Israel, se le hace la oferta también para conocer por relación a este Dios vivo. Y en Isaías 45, versículo 3, donde se le está manifestando lo que ha de ser, le dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas. Saber, conocer por experiencia, de nuevo el concepto aquí, para que sepas que yo soy el Eterno, el Dios de Israel, que te pongo un nombre. Miren la relación de nuevo: revelar algo, pero no como ¡boom!, no, una manifestación por allá extraña, sino que le habla de los tesoros escondidos, los secretos muy guardados. Esta era la persecución típica de un rey: tesoros, riquezas y demás. Bueno, le habla de riquezas a un nivel más profundo, para que a través de eso, de la relación, del descubrimiento de ciertas cosas del funcionamiento del universo real, del universo de vida, del universo experiencial de su vida, sepa, lo encuentre ahí, lo conozca ahí, al Señor, su Dios. Algo que hasta el momento era extraño para él, pero que tenía que conocerlo, al Señor, el Dios de Israel. Y luego dice: que te pongo nombre. O sea, de nuevo vamos, le va a revelar un nombre y le hace saber que él es el que le pone nombre. ¿Delante de qué estamos? Relación. Relación. Esto va muy en línea con la absoluta comprensión que del tema tenía Yeshua. Yeshua en 17:3 de Juan dice: esta es la vida eterna. Él está con sus discípulos, comparten, hablan, les da muchas enseñanzas, pero al final él levanta sus ojos al cielo para tener una plegaria, y la plegaria delante de Dios es esta, la plegaria del gran maestro Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yeshua entiende algo:
Él les podía estar dando muchas clases, muchas enseñanzas maravillosas, las mejores explicaciones de Torá del mundo, como maestro de Torá que era, como rabino que era. Pero él entendía que la clave en la vida no es información, es relación. Y él les dice, la vida eterna que yo quiero que esta gente tenga, solo la van a hallar cuando te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y él incluye, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Saben por qué? Porque él había estado compartiendo acerca de Dios y sabía que se iba a ir. Y sabe lo que pasa con los grandes héroes, lo que hacía su pueblo con los profetas, con los sabios, con los antiguos rabinos. ¿Qué pasaba? Pasaban a ser grandes héroes, ¿no? Grandes modelos, ideales, sabios, reconocidos. Y dijo tal cosa y dijo tal otra. Pero sabemos dichos, podemos citar de memoria a Moisés, a Elías, al Rambam, a Isaías, a Isaac Luria, a Yeshua, a Pablo, a Pedro. Pero la vida eterna está en que te conozcan y que me conozcan a mí, porque yo te revelo, pero lo que yo revelo de ti, Dios, a esta gente, no es suficiente si no relacionan. Yo te revelo a ti, pero si conmigo no relacionan, ¿cómo van a entender lo que yo intento revelar? Va a quedar como discursos, tal vez bonitos, pero vacíos para ellos. Por eso en otra ocasión también aquí en los evangelios se cuenta de que se están yendo los oyentes porque el mensaje de Yeshua se empezó a poner fuerte, duro. Y entonces los discípulos le dicen, oye, ¿no tienes cuidado que la gente se está yendo? Y él les dice, ¿qué pasa? ¿Ustedes también se quieren ir o qué? Y se acerca uno de sus discípulos y le dice, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es increíble lo que hay ahí. ¿A quién iremos? O sea, no nos podemos quedar con los discursos. Tenemos que conocerte bien para entender lo que realmente intentas revelar, porque lo que tú revelas son palabras de vida. Esto es conocer en realidad. Conoces por relación. ¿De qué sirve que aquí tú me presentes como el mejor seguidor de Jesús, o el mejor seguidor de la Torá, o el mejor creyente en Dios, si no relacionas? Hay que relacionar. Muéstrame tu relación con Jesucristo, con sus palabras, con sus enseñanzas, con su mensaje, con su espíritu. Y te creeré que de verdad es lo importante que dices que es para ti. Pero rasgarnos las vestiduras, defendiendo sus reclamos o tus reclamos acerca de él o de la realidad que sea, que no representas, que no expresas, con la cual no te relacionas. Hay gente que se hace golpear y quisiera golpear a otros, reclamando que Yeshua, Jesús es esto y aquello, pero al mismo tiempo contradicen totalmente su enseñanza y su espíritu. Empezando porque se llenan de fastidio, casi de odio, por alguien que no cree como ellos, que no piensa acerca de Yeshua como ellos, porque creen que es solo su interpretación. Negando su espíritu, porque cuando él andaba haciéndole el bien a la gente y hubo un grupo de personas que también le andaba haciendo el bien a la gente, y llevando el mensaje que él llevaba, pero andaba en su grupo de discípulos, sus discípulos se ofendieron y dijeron, a esta gente le prohibimos que usen tu nombre para hacer el bien, porque no andan con nosotros. Yeshua dijo, déjenlos, no están en nuestra contra. Entonces eso significa que están a nuestro favor, aunque no anden con nosotros. Nos representan, andan haciendo el bien. Porque no conoces porque puedas decir 20,000 versículos acerca de algo. Conoces porque te relacionas con medio versículo al menos. Lo relacionas en la vida. Realmente lo conoces así. Quien conoce así, conoce de verdad. Por eso para Yeshua la clave de la vida eterna no es una fórmula mágica, no es repetir unas palabras, no es adherencia a un grupo, a una religión, a un nada. Es conocimiento, conocimiento por relación. Que te conozcan a ti, que se relacionen contigo en su vida diaria, cualquiera sea, esa es la clave de la vida.
Hay un movimiento piadoso en el mundo hebreo, en la expresión hebrea de la emuná, de la fe, conocido como Hasidut. La Hasidut habla de aprender a amar al mundo en Dios y a encontrarlo a Dios en el mundo. Por eso se lo ama. Descubrir cada cosa en el mundo como una manifestación de lo divino. Toda realidad en el mundo, dicen ellos, ahí contiene algo divino. Lo divino está en todo. En todo. Todo es una expresión de lo divino. Y no se trata, como suele decirse, que es un modo de refinado panteísmo, sino, como explica Buber, enseña la absoluta trascendencia de Dios, pero combinada con su inmanencia condicionada. La inmanencia divina emerge del exilio de los caparazones. El hasidismo, con todo esto, hace referencia al mito cabalístico que sostiene que en el mundo entero emanaban chispas divinas. Luego, en algún momento, se cayeron y se desparramaron por todas las cosas y seres quedando como encapsuladas, ¿no? Las chispas divinas, la emanación de luz que surgía de lo divino. Quedaron como encapsuladas, exiliadas estas chispas en el mundo inmanente, en el mundo de la realidad, esperando que el hombre, que para eso fue creado, las libere y redima para que se puedan reunir con su origen trascendente. El lenguaje de los sabios, el mito cabalístico, que básicamente lo que está diciendo es poniendo en un lenguaje en que los antiguos pudieran captar, acostumbrados a los mitos, pudieran captar la esencia de que, bueno, si decimos que este mundo surge de un ser creador supremo, magnífico, maravilloso, entonces todo lo que es hecho por él lleva su impronta, lleva algo de sí. Todo lo que surge de lo divino tiene un recuerdo, una reminiscencia, una memoria energética de su origen. Por lo tanto, a cualquier cosa que nos acerquemos en esta realidad, estamos de algún modo allegándonos a una chispa, a una manifestación, a un ápice, a una esquirla de lo divino que hay en eso. Si nosotros, los seres humanos, entramos en interacción con esa realidad, con cualquier realidad sea, porque todo surge y emana, aparece desde lo divino. Entonces, si nos llegamos a cualquier realidad, al interactuar con ella, estamos llegándonos a esas chispas de divinidad y al entrar nosotros en relación con ella, las elevamos, las hacemos trascender, se elevan al terreno de nosotros. Y nosotros, a través de la conciencia, la plegaria, la meditación, la relación con lo divino, hacemos que todas esas cosas de la realidad sean redimidas y se reúnan con lo trascendente, en nuestra experiencia con lo trascendente, en nuestra relación con lo trascendente. Es fantástico. Es fantástico porque esto nos empieza a ubicar en la vida. Esto nos ubica, existencialmente, cósmicamente. Ya no estamos perdidos. Ahora tenemos una posición. Estamos ubicados en tiempo y espacio y en materia. Somos el instrumento de la manifestación de lo divino, unificando la realidad. Y este entonces es el verdadero cuidado que debe tener el ser humano. Que así como aspiramos a la protección divina, al cuidado divino, hemos de mantener el cuidado de esa protección. O sea, así como queremos que nos cuiden, debemos nosotros cuidar de que ese cuidado siga sobre nosotros, de no perder ese cuidado. O sea, debemos mantenernos conscientes de esto. Desconectarnos absolutamente de la vida que vivimos y no poder encontrar en ella algún tipo de sentido trascendente, no importa cómo interpretes esto de encontrar un sentido trascendente, pero desconectarnos de la vida que vivimos con todo lo que implica y no encontrar en ella, en la vida diaria, algún tipo de sentido trascendente es empezar a quedarnos con esa sensación vívida de orfandad cósmica existencial. ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y pues, no sé, no me interesa, son cosas complicadas, mejor me dejo llevar y, qué sé yo, hago lo que todo el mundo,
trabajo, como, vivo, pasa el tiempo. Cuando me entran curiosidades, pues me distraigo, me entretengo y ya está. Y por eso esa sensación, esa autopercepción de orfandad existencial, de desprotección, de sinsentido. Ese es el cuidado que debemos tener. Cuidemos de que ese cuidado siga sobre nosotros. Cuidemos la conexión. No la conexión con un mundo extraño por allá, la conexión a través de esta realidad. No busquemos más arriba, sino más adentro, más profundo. En todo lo que vemos, profundicémoslo, interioricémoslo. Descubramos el sentido trascendente que hay en cada cosa. Para ver que hay algo más, para relacionar con eso y no quedarnos con lo superficial, con lo evidente. Pero procuremos llevar las cosas un poquito con más seriedad. Es lo que nos está diciendo todo esto. Eso es lo que debemos cuidar. Vivir conectados, no vivir escindidos, totalmente desconectados. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significa el vecino para mí? Bueno, depende. Si es el tendero, pues el que me vende cuando voy y compro. El resto, no sé. Ni sé su nombre ni me interesa. Sueltos, desperdigados, desconectados. Es nuestro peligro. Y todo esto significa que si hay algo que debemos temer, no sería entonces otra cosa que la desconexión. La desconexión de la realidad toda, ¿no? Algo cercano sugerí la semana pasada, cuando hablábamos del temor de Dios. Dijimos, temor de Dios básicamente es temer a la desconexión, temer a no tener la luz. Desconectarnos de la luz es nuestro temor, porque la luz, la energía, la base de todo, lo trascendente, de donde surge todo bien, desconectarnos de ese bien supremo significa quedar expuesto a la oscuridad cósmica, al sinsentido, ¿y ahora qué? Por eso necesitamos conectar. Temor de Dios no es tenerle miedo a Él, sino, temblando, darse cuenta de su incomprensibilidad. Eso es temor de Dios. ¿Por qué tendríamos que temerle? Porque me hace daño, me destruye. Si quisiera hacerlo, ya lo hubiera hecho y no hubiéramos tenido tiempo ni de pensarlo. ¿No se supone que es el todopoderoso y supremo? El temor no gira alrededor de tenerle miedo, sino de, temblando, darnos cuenta de su incomprensibilidad. Es decir, vemos en muchas cosas de este mundo que no podemos entender, pero que hay algo que los une, hay un hilo invisible que conduce todo esto, pero que no lo hace excluyéndonos a nosotros, sino en unión con nosotros, a veces a pesar de nosotros, pero en todo caso involucrándonos. Hay un hilo, hay una dirección, hacia algún lugar se conduce todo esto. Pasan un montón de cosas por las cuales ya hace rato que esto debería estar hecho cenizas, pero aún no. Llegamos a momentos terribles de la vida, en donde sentimos que todo se acaba, pero hay algo que lo mantiene en pie. Y yo quisiera que esto siguiera así, y me doy cuenta que no, porque luego el hombre lo echa a perder y hay un montón de cosas que no comprendo. Sí. Y entonces caes rendido, no lo entiendo, pero sé, lo intuyo, lo sospecho, lo pruebo, me relaciono con esto y lo saboreo. Como dice el gran Itzhak Saka, percibirte es percatarse de la imposibilidad de contemplarte plenamente. Percibimos, intuimos, saboreamos algo de lo divino y de lo primero que nos percatamos es de nuestra incapacidad de contemplar plenamente eso.
Eso es el temor de Dios. Y tener cuidado de esto, tener siempre vigente esa realidad, es lo que nos hace buscar, querer conectar, ver en todo. Eso es relación. Creencias, fees, dogmas, religiones van y vienen, pero sin esto lo demás se cae solo. Y el título es "Y fue". Bueno, el título es solo porque se me antojó. Porque bueno, ya estamos hablando, no, ya lo explico. Pero en realidad sí, es que estamos hablando de una relación hombre-Dios y no puedo yo al menos agregarle el título a esto que no tenga que ver con todo lo que he hablado. En un sentido sí, pero va de esto. Si comprendemos todo esto que estamos hablando, y fue, ¿qué fue? Bueno, cuando oímos que alguien dice, y fue que tal cosa, viene una historia, ¿no? O así nos esté describiendo. Y fue Edison y a tal parte y dijo no sé qué. Y fue, o sea, una historia viene a continuación. Bueno, por eso el título de esta porción es "Y fue". Y el título de esta enseñanza es "Y fue", Vayelej. Porque, y fue, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser de la calidad que sea tu relación. Y ojo, que esto es aplicable no solamente a lo que estamos hablando de relación con Dios. Piensa por un momento, que con esto ya te voy a soltar hoy. Piensa por un momento, ¿qué historia se va a contar en tu vida? Se va a contar aquella historia con la que te relaciones. Nunca se cuenta una historia de algo con lo que a duras penas ves. No se cuenta la historia tuya con aquella chica con la que charlaste una vez y te acostaste de pronto un día. Se cuenta la historia de con quien relacionas, de quien con quien compartes, de a quien le dedicas tiempo, de a quien le hablas y a quien escuchas. No se va a contar una historia tuya con ese negocio, si solamente fantasías con él. Si empiezas a relacionarte, si empiezas a averiguar, si empiezas a ofrecer tu servicio, si empiezas a perfilar por dónde quieres que vaya, esa historia se va a contar. No se va a contar tu historia como gran hombre de letras, o de ciencia, o del deporte. Si todo lo que haces es decir, a mí me gustaría ser un futbolista de élite, un gran escritor, un médico, un científico. Si no empiezas a levantarte temprano a practicar, si no empiezas a revisar la información teórica que hay acerca de eso, si no empiezas a tratar de experimentar con esas impresiones que tienes acerca de ese tema, si no empiezas a sentarte a escribir tus primeras impresiones acerca de esa idea que te surgió, y fue, ¿qué va a ser? Va a ser aquello con lo que te relaciones. Estamos dejando memorias eternas para el resto de lo que será la eternidad. ¿Qué va a ser de esa eternidad? Se va a contar aquello con lo que te relaciones. Piensa por un momento, porque esto tiene implicaciones eternas. ¿Qué va a ser la historia tuya con tu hijo? Depende. ¿Te vas a relacionar con él? ¿O te vas a limitar a pasar toda la vida en una empresa ganando suficiente para comprarle sus cosas y venderte la idea de que eres un buen padre, un gran proveedor o lo que tú quieras? La historia que se va a contar con tu hijo es la historia de tu relación con él. Es la misma que se va a contar de ti y tu mujer, de ti y tu marido, de ti tu novio, tu novia. Es la misma que se va a contar de ti tu padre, de ti tu amigo, tu amiga, tu mejor amiga, tu mejor amigo. Estamos escribiendo la historia. Cada uno con nuestra pequeña porción de vida estamos escribiendo la historia eterna de los registros que van a quedar para siempre en la memoria universal, de los libros que algún día se han de abrir al final de los tiempos. ¿Qué historia quieres contar? ¿O qué historia quieres que se cuente que te incumba? Va a ser la de aquella con la que te relaciones. Si algo es importante para ti, relaciónate con eso. Si no, es pura teoría. Hace unos días alguien me consultaba acerca de un texto
¿Cómo entiendo esto? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda, ya que estamos hablando de guardar y cuidar, porque de él mana la vida. Es sencillo. El corazón es la puerta, el acceso al alma, al interior humano. Si algo empieza a entrar a nuestro corazón, cuidado, porque eso está tomando importancia. Entonces, si algo quieres en tu vida y te das cuenta que empezó a tocarte el corazón, es decir, que tus emociones se empiezan a mover por ese lado, cuidado, porque tú vas a empezar a girar alrededor de eso. Eso que te empieza a mover la emoción, tú vas a empezar a vivir únicamente por eso. Así que si quieres a esa persona en tu vida y te das cuenta que te hace sentir chévere, pues alégrate, vas a empezar a vivir por eso. Pero si esa realidad no la quieres para ti y te das cuenta que te mueve el piso, te sientes emociones por esa persona, por este tema, por esta cosa, por este gusto, por algo en particular y te mueven las emociones, ten cuidado. Si eso no lo quieres en tu vida, preocúpate, porque si ya te está moviendo las emociones, pronto tú vas a empezar a girar alrededor de eso. O sea, haz que tu emoción se involucre. Si algo es importante para ti y esa es la historia que quieres que se cuente, relaciónate con eso. Si tú quieres ser recordado porque te interesó el mundo espiritual, la realidad espiritual, la trascendencia, relaciónate con la trascendencia. No repitas de memoria 2 versículos y digas que tienes mucha fe porque te aferras a esto o aquello. Relaciónate con eso que dices creer. Venimos de días fantásticos y vamos hacia días fantásticos. Venimos del Rosh Hashanah, viene el Yom Kippur y es tiempo de darle una renovación a esto. No seguir jugando a que celebramos esto o aquello sin nada en el corazón. Relacionémonos con eso que decimos querer para que lo conozcamos a profundidad, porque ahí se encuentra nada más y nada menos que la vida eterna, que la vida de verdad. Señor, yo te doy gracias por esto, por este tiempo, por esta palabra, por este compartir que hemos tenido alrededor de esto. Nos has puesto delante un banquete, un manjar espiritual, para que nos regocijemos, para que nos maravillemos, para que nos deleitemos y para que nos alimentemos, para que nos nutramos, para que tomemos de aquí nueva fuerza para lo que se viene, para un nuevo ciclo, para un nuevo empezar de bendición, de fortuna, de experiencia, de enriquecimiento de nuestra experiencia de vida a través de todo esto que nos has regalado. Yo te pido que esto se fije en lo profundo de nuestro ser, que entre a través de nuestro corazón, para que empecemos a vivir por estas cosas, para que estas cosas nos guíen y en la guía que nos da es el fluir de esas cosas en la vida, pues te podamos ver y nos podamos ver delante de ti y nos relacionemos contigo para que ahí te descubramos y para que entonces vivamos la vida eterna. Muchas gracias te doy, Señor, por tu Torah. Amén y amén. Baruch Hashem, bendito sea Dios por su palabra. Ustedes, como siempre les digo, que sean benditos de Él por escuchar. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.